Íñigo de A Coruña. Me decía que la mayoría de los pioneros en la literatura fantástica de ciencia ficción y de terror provienen de países anglosajones, fundamentalmente el Reino Unido de Estados Unidos. No, falso, mentira. Acabo de escribir precisamente para este sábado en el correo la biografía de Kepler y la lucha que llevó Kepler cuando su madre fue acusada de bruja, que es una historia maravillosa. Una historia, por otro lado, aterradora. El gran astrónomo Kepler y su madre fue acusada de brujería. Fue un proceso de 6 años verdaderamente escalofriante. Pero Kepler escribió Somnium Astronomicum, que es una de las primeras obras de la ciencia ficción, y Kepler se le considera alemán. El gran pionero de la ciencia ficción es ay, Dios mío, Jules Verne, y no es anglosajón, que yo recuerde Julio Verne o Jules Verne, es profundamente francés, pero profundamente francés. Y hay otros precursores que no son anglosajones. El romance científico de Julio Verne es luego retomado por gente como Huxley, viajes en el tiempo y tal, pero más como historias como historias morales. El problema es que el país más tecnológico, los países con mayor desarrollo tecnológico, evidentemente son aquellos que van a generar mayores especulaciones alrededor de la ciencia y la tecnología, porque necesitas tenerlas. Pero aún así yo pondría, por ejemplo, hacia 1920, Amado Nervo en México estuvo escribiendo dentro de la poesía modernista muchísima ciencia ficción y preguntándose sobre la llegada del ser humano a otros planetas. ¿Quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de algún planeta? ¿Quién logrará con máquina potente sondear el océano del éter y llegar allá donde llegaron solamente los osados ensueños del poeta? Es maravilloso, pero no tiene seguimiento porque no está en la vida cotidiana de la sociedad mexicana la ciencia y la tecnología como elementos fundamentales. Entonces, en ese sentido, Amado Nervo pues es un garbanzo de a libra, luego pasa un tiempo, vienen algunas otras obras de ciencia ficción, se vuelve a perder, viene otro movimiento en los años 60-70 que se vuelve a perder, luego viene el movimiento en el que estuve yo en los años 80-90, donde se creó una nueva ciencia ficción mexicana que en este momento pues, también está un poco de capa caída. Pero esto se debe simplemente a la presencia que tiene la ciencia y la tecnología en tu vida cotidiana. Entonces, en la vida cotidiana de los Estados Unidos, sobre todo, y de la Inglaterra, en otra medida, y por cercanía cultural también, pues era evidente que en Estados Unidos es donde se iba a desarrollar la ciencia ficción, aunque fundamentalmente se plantea como una forma de divulgación, casi de divulgación científica, porque el que inventa la palabra ciencia ficción y el gran promotor de la ciencia ficción en Estados Unidos tampoco es estadounidense. Es luxemburgués, probablemente el luxemburgués más famoso del mundo, que es Hugo Gernsback, que empieza a hacer una serie de revistas sobre aeronáutica y hace revistas sobre electricidad y hace las primeras revistas de ciencia ficción. Y él creía que la ciencia ficción debía servir como divulgadora, que debería servir para que la gente aprendiera ciencia. Evidentemente pronto se vio que no era necesario, que no era esa la función de la ciencia ficción, y muchos otros autores fueron desarrollándola en distintas secciones, desde la ciencia ficción más dura, más ajustada a la ciencia, donde solo tienes un punto en el que no se respeta la ciencia para que sea el fulcro de la palanca narrativa de la historia y el desarrollo de los personajes, hasta la ciencia ficción plenamente poética como la de Ray Bradbury. Desde la ciencia ficción de poca literatura y mucha historia, que es la de Isaac Asimov, hasta la ciencia ficción de mucha literatura y a veces poca historia, que es algo de lo que nos da, por ejemplo, Philip K. Dick. Entonces hay muchísimas ramas que se abren, pero se abren porque en estos momentos Estados Unidos está empeñado en el desarrollo tecnológico, se ha empeñado en el desarrollo tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial, se ha empeñado en la carrera espacial, se ha empeñado en el desarrollo del mundo informático. Todo esto, evidentemente, si está a tu alrededor, te obliga a especular sobre eso. Si en México lo principal que tienes tú es la exaltación de lo campesino, por lo que generas esa literatura de la tierra de Juan Rulfo, y es obvio, es el tipo
de sociedad en el que vives la que va a determinar el tipo de literatura que hagas.